Propietarios de negocios, ¿cuál fue la razón más desagradable por la que un empleado fue despedido? Así que mi papá tenía un pequeño negocio secundario como leñador, y yo era su capataz. Cada vez que sus trabajadores habituales no podían presentarse, era agradable poder saltarme la escuela y ganar dinero a los 13 años. Pero esto tenía un inconveniente. No muchos hombres adultos respetan la autoridad de un adolescente en un lugar de trabajo. Un día, estábamos fuera del estado y no teníamos a ninguno de nuestro equipo habitual, así que decidimos tocar algunas puertas y visitar refugios para ver si alguien quería ganar algo de dinero por el día. Formamos un equipo de 3 hombres, excluyéndonos a nosotros, y comenzamos el trabajo. Dado que no éramos un negocio oficial, era realmente importante que nadie se lastimara. Así que la seguridad era prioridad por encima de literalmente cualquier otra cosa, por lo que yo era el único autorizado para usar las sierras en el suelo. Entonces aparece el capitán presumido. Ya sabe todo, así que no pude enseñarle nada. Durante todo el día me estuvo hablando de manera despectiva cada vez que mi papá estaba en el árbol. Yo le decía que fuera a la izquierda, él iba a la derecha. Yo le decía que se pusiera a trabajar, él me decía que me fuera al diablo. Le decía que no usara la sierra, se reía y seguía usándola. Chavo encantador. Decidí que lo mejor era pedirle que se fuera después del almuerzo, cuando mi papá llamó a un receso. Él saca la cafetera de la caja de la camioneta y nos tomamos un descanso. Mi papá se aleja para alejarse un momento, y el presumido me dice: «Oye chico, hazte útil y rellena la sierra de tu viejo». Ahora, tal vez fue por mis hormonas adolescentes, pero me enojé un poco. «¿Lo siento?», dije un poco. Estaba furioso. «¡Ey, imbécil! No me dices qué hacer. Has estado hablando mal todo el día. Lárgate, estás despedido». Tuvimos una discusión que consistió en: «No puedes despedirme», seguido de: «Que te den, sí puedo». Mi papá regresa y pregunta qué está pasando. «¿Vas a dejar que este chico me despida?». Sin perder un segundo: «Sí, estás despedido, lárgate». Más tarde, me preguntó por qué lo despedí y estuvo de acuerdo. Era el único en ese equipo que tenía un problema conmigo. El resto de ellos solo estaban contentos de tener trabajo. Nueva empleada contratada para un rol administrativo burocrático básico. Escanea esto, copia aquello, etc. Después de conversar con ella, descubro que es su 7º trabajo en los últimos 12 meses. Lo que sea. Tenemos una reunión con la alta administración. Se le pide que entre y tome notas para uno de los vicepresidentes. Se rompió la mano y no puede escribir ni teclear. Alrededor de 10 minutos después, se inclina notablemente sobre el escritorio para dormir un poco. El señor C.O.O. se sorprende. Le pide amablemente que despierte. La chica, sin dudarlo, le hace un gesto obsceno al señor C.O.O. Ella no sabe que él es alguien que se expresa con facilidad. Él deja caer una carpeta al lado de su cabeza para que despierte, le arrebata el bloc de notas y le grita que se vaya, en voz alta. Tienen una pelea a gritos. Ella se va con seguridad. Regresa alrededor de la hora del almuerzo con un martillo, presumiblemente para destrozar el auto del señor C.O.O., pero resulta ser el nuevo auto de la señora C.F.O. Resulta que la señora C.F.O. está entrenada en algún tipo de artes marciales. Ella agarra a la ahora ex empleada y la lanza al suelo de concreto. Se llama a una ambulancia. Un vicepresidente dice que nunca volverá a enojar a la señora C.F.O. Trabajé para un hotel boutique, ya sabes, pequeño, bonito y carísimo, como gerente de operaciones. Básicamente, a menos que el gerente de área tuviera que venir, yo era la autoridad. Recibo una llamada frenética durante mi tiempo libre de un empleado que afirma que nuestro chico de noche intentó asaltarlo. Suspiré ya que el tipo que estaba asustado es conocido por ser un rey del drama. Abro las cámaras de seguridad en mi computadora en casa, voy a la franja horaria, y santo cielo, nuestro chico de noche realmente se lanzó hacia su compañero de trabajo e intentó estrangularlo. Por suerte, había un escritorio entre ellos, y eso le dio a la víctima el tiempo necesario para escapar. Instantáneamente me sentí mal por haber dudado de él. Bueno, aquí es cuando llamo al gerente de área. Llegamos al amanecer y hablamos con el tipo que hizo el ataque, y él afirma que no lo hizo. Le mostramos el video y créeme, responde: «No recuerdo los eventos de esa noche». Lo despedimos de inmediato. ¿Qué inició la pelea?, preguntas. Bueno, la víctima había realizado trabajo extra para hacer que el turno del agresor fuera más fácil. El agresor sintió que esto era un insulto a su ética laboral. Y recibí múltiples solicitudes de referencia de hoteles similares pidiendo una buena referencia.
Simplemente dije que no podía proporcionar una referencia positiva, ya que legalmente eso era todo lo que podía decir. No soy dueño de un negocio, pero el primo de mi esposa trabajó conmigo y con su padre en nuestro trabajo, paisajismo, durante un par de meses. Tenía experiencia previa y necesitábamos la ayuda, así que lo contratamos, a pesar de las advertencias que le hizo el dueño de la empresa a mi suegro sobre que era una persona complicada. Para mencionar un par de cosas, estábamos colocando mantillo fresco en uno de los parques industriales que manteníamos, y me pidió que cerrara las puertas de la caja del camión, después de lo cual levantó la caja para que todo el mantillo se deslizara hacia atrás, excepto que las puertas no estaban diseñadas para ese tipo de carga y se abrieron de inmediato. Si no hubieran golpeado el suelo al abrirse, habrían causado daños a los autos a cada lado de nosotros. Luego, procedió a llamar al dueño de la empresa y le contó lo que pasó, echándome toda la culpa a mí por no cerrar las puertas correctamente. Lo llevé a un trabajo de adoquines, y él insistió en que podía cortar los adoquines con nuestra sierra húmeda. Sin embargo, no usó guantes, así que el material de los adoquines que estaba cortando, que incluye cosas complicadas, dañó completamente la piel de sus manos, y llamó para faltar por los siguientes 2 días porque no podía mover los dedos. Esta no fue la primera vez que cometió este error. En el mismo trabajo de adoquines, se requería instalar bloques de Bélgica a lo largo de la entrada. Decidió que sería una buena idea mezclar el mortero y la arena para la base en la entrada del dueño, recién pavimentada, y usarla conforme la necesitara. Excepto que llovió el día que lo hizo, y terminó con un bloque de 340 kilogramos de lo que era esencialmente concreto, en medio de su, una vez más, recién pavimentada, entrada. En múltiples ocasiones recibimos informes del equipo de corte de césped, con el que salió que él no hizo nada en todo el día, excepto sentarse en el camión, enviar mensajes de texto a su esposa y fumar cigarrillos. Pensaba que podía salirse con la suya, porque ni yo ni mi suegro estábamos con él. Eventualmente fue despedido, y recibimos un par de llamadas telefónicas increíblemente groseras, pero entretenidas, de su esposa, llamándonos por nombres poco amables, mientras prometía que ya no éramos parte de su familia. Hace aproximadamente 1 año, contraté a un tipo que estaba pasando por un mal momento. Actué en contra de mi mejor juicio. Debido a la naturaleza de mi negocio, generalmente no contrato personas que se ajusten a su perfil, fuera de forma, con mala higiene, etc. No pasó mucho tiempo antes de que empezara a recibir quejas de empleadas y clients. Resulta que a menudo intentaba coquetear con las mujeres y, cuando lo rechazaban, perdía la cabeza y les decía nombres terribles e insultos. No tolero ese tipo de comportamientos, así que le di una advertencia muy seria. Al día siguiente, encontré a una de mis empleadas más dulces visiblemente molesta. Al preguntar, me dijo que el desafortunado la había seguido hasta su casa el día anterior, para asegurarse de que llegara a casa sana y salva. Luego se presentó esta mañana para acompañarla a la oficina. Ella estaba genuinamente asustada. Lo llamé a mi oficina y le dije que se largara. Me amenazó con presentar una queja ante el Departamento de Trabajo por discriminación contra los hombres que tienen una necesidad innata de proteger a las mujeres. No importó. Le dije que se fuera, y ahora estoy luchando contra la absurda reclamación con el DOL. Yo trabajo por mi cuenta. Soy dueño de un negocio de salón. No tengo empleados, pero he tomado la decisión de despedir a algunos clientes anteriormente. La primera fue porque solía bromear con cosas inapropiadas sobre darle golpes a sus hijos y actitudes similares. Simplemente no tolero esa clase de comportamientos. La segunda fue una cliente que cada vez que le hacía el cabello, llegaba con imágenes de dibujos animados y pedía que su cabello se viera de esa manera. Siempre diferente a nuestra consulta original y en tonalidades opuestas a la rueda de colores. Yo le decía que trabajar en su solicitud requería tiempo, y que podíamos disfrutar de colores divertidos intermedios mientras tanto. Ella asentía, pero se enfocaba en su cabello, y en cuánto podría soportar la decoloración, etc. En realidad, no podía, utilizaba mis mejores productos para cuidar su cabello. Con eso en mente, siempre me esforzaba al máximo para lograr unos colores de cabello, realmente increíbles, siempre muy cerca de las imágenes de inspiración. Ella decía que le encantaba. Sin embargo, dejaba solo $5 de propina en una cuenta de $250 con descuento. Luego iba a Facebook y preguntaba, ¿qué piensan? Es que no sé. Y cada vez obtenía más de 100 me gusta y comentarios positivos hacia la estilista que había visitado. Entonces, hace aproximadamente 1 año y medio, enfrenté un embarazo de alto riesgo.
Tuve que reducir mis horas drásticamente debido a un severo polidramnios. Nací 5 semanas antes de tiempo, sabiendo que pasaríamos mucho tiempo en la unidad de cuidados intensivos neonatales, NICU. Fui sincero con todos mis clientes sobre las cirugías que necesitaba mi hijo para salvarle la vida. Terminamos haciendo 70 días. Luego de tener a mi bebé, al 4.º día, fue operado de una fístula traqueoesofágica y atresia esofágica. Al 7.º día, recibo un mensaje de esta mujer. SB, por una persona complicada. SB, hola, ¿puedes atenderme esta semana? Yo, hola SB, lo siento, acabo de tener a mi bebé y estamos en el hospital infantil. SB, sí, vi eso. ¿Crees que la próxima semana sería buena? Yo, tuve a mi bebé hace una semana. Acaba de someterse a una cirugía. No planeo volver a trabajar por lo menos en 6 semanas o más. Aquí tienes el número de XYZ. Ellos están atendiendo a mis clientes mientras estoy de licencia. CB, bueno, supuse que tendrías tiempo extra ya que él está en el hospital. Yo, terminé ignorándola, y de alguna manera, ella me encontró en mi nueva ubicación, así que tuve que decirle que no creía ser la estilista adecuada para ella, y le deseé lo mejor con su nueva estilista. Aún intenta reservar en mi aplicación de reservas de vez en cuando, y sigo cancelando sus citas. Comencé un nuevo trabajo en un centro de atención telefónica. Éramos alrededor de 14 personas que pasamos por una orientación de 2 semanas al mismo tiempo. Después de no haber estado ni una semana en el piso, una chica de mi grupo de orientación le preguntó a un compañero de trabajo si estaría bien que ella tuviera algo con su novia, si lo incluían en la diversión un poco. Tuve otro trabajo unos años después donde, nuevamente, estaba terminando el entrenamiento. Una de las chicas que había comenzado conmigo no se presentó sin ninguna explicación. Lo mismo al día siguiente, no apareció y no había noticias de ella. Un par de días después, mi jefe me llamó, lo cual sabía que era extraño porque él era el tipo de persona muy malhumorada. Me dijo que me llamaba para informarme por qué Brianna no se estaba presentando al nuevo trabajo. Resulta que la noche antes de que ella faltara, ella y su esposo fueron los involucrados en un incidente grave con un arma de fuego, donde las víctimas perdieron la vida. Mi jefe se enteró porque salió en las noticias y reconoció su foto policial. Ya no vivo en esa área. Mi papá y yo teníamos un negocio juntos limpiando casas embargadas para una agencia inmobiliaria mientras terminaba la secundaria. Yo estaba en mi último año, así que salía a la hora del almuerzo y generalmente podíamos terminar una casa en mediodía. A veces nos tocaban algunas en mal estado y teníamos a un par de chicos a quienes llamábamos para ver si querían ganar un dinero rápido por un día de trabajo. En mi último día de clases, mi papá recogió a uno de nuestros chicos habituales y lograron dejar una casa lista en un 90% para la hora del almuerzo. Era un tipo bastante normal con quien nunca habíamos tenido problemas. El chico a quien le pagamos para que ayudara a mi papá salió al camión y regresó a esa casa con un arma, y le robó a mi papá su billetera. Se llevó sus llaves y salió en nuestra camioneta. Lo curioso es que mi papá solo tenía el dinero que estaba a punto de darle una hora después por terminar la casa. La policía estatal obtuvo el número del tipo de nosotros y le dijeron una historia falsa sobre cómo mi papá estaba siendo investigado por no pagar a sus trabajadores, y si se presentaba con el camión, tomarían su declaración y lo dejarían ir. El desafortunado llegó y fue arrestado en el acto. Recibió 8 años de prisión. No soy propietario de un negocio, pero soy estudiante gerente, es decir, no realmente tengo la capacidad de despedir a alguien, pero tuve que hacerlo en este caso. Este chico era un verdadero problema, por decirlo menos, y le pedí que fuera a revisar los baños para asegurarse de que estuvieran limpios y abastecidos. Cuando preguntó sobre el baño de mujeres, le dije que solo tenía que tocar y asegurarse de que no hubiera nadie dentro. Al parecer, golpeó la puerta y gritó, con su voz muy profunda, ¿quién está aquí? ¡Que todos salgan! Luego entró al baño donde había una pobre anciana dentro del cubículo, y continuó golpeando el cubículo gritando, ¡salgan! Estaba gritando tan fuerte que realmente lo escuché y fui a investigar. La pobre mujer estaba sollozando y llamando a la policía, y él era el tipo de persona que no tenía idea de cómo se percibía. Hubo muchos problemas extraños, pero esto, obviamente, fue la gota que derramó el vaso, y le dije que había terminado y que necesitaba irse a casa. La pobre anciana estaba tan angustiada que se negó a salir del baño, y tuve que llamar a su hijo por ella.
Mi papá tenía su propio negocio trabajando como corrector editor de color. Tenía un empleado que había estado allí desde el primer día y terminó convirtiéndose en algo parecido a un asistente de gerente. Mi papá tuvo esa empresa durante más de 10 años y, recientemente, tuvo que despedir al asistente de gerente porque, aparentemente, estaba diciendo a los empleados y clientes que mi papá odia a los gays, a las personas que no son blancas, a sus hijos, a toda su familia, que es una mala persona, etcétera, etcétera. Básicamente, estaba alejando a todos los negocios, empujando a la empresa de mi papá hacia la bancarrota. Resulta que era un sociópata narcisista. Mi papá está triste porque sus empleados nunca le tuvieron suficiente confianza como para contarle lo que este tipo les decía. Tuve un tipo en una locación que fingió una lesión. Ahora, ten en cuenta que sí se lesionó gravemente por accidente, pero ese no era su plan. Su plan había sido simular una lesión menor y conseguir que lo pusieran en compensación por lesiones laborales. El problema fue que se equivocó en cómo hacerlo y terminó lastimándose gravemente. ¿Te preguntas cómo supe que estaba tratando de fingir una lesión? Bueno, eso es muy fácil de explicar. Teníamos un video de 20 minutos de él escondido detrás de uno de los camiones en el lugar de trabajo, practicando su caída. Luego, una confesión escrita de sus amigos diciendo que había estado planeándolo desde el día en que lo contratamos. Soy el dueño de una tienda de herramientas y troqueles. Uno de nuestros maquinistas salía a almorzar y consumía de 3 a 4 cervezas todos los días. Cuando me enteré, le dije que no podía beber durante el almuerzo. Él dijo que era su tiempo y que lo que hiciera en ese momento era asunto suyo, no mío. Al día siguiente, regresó del almuerzo con un fuerte aroma a cerveza. Así que decidí terminar su relación laboral de inmediato. Unos años después, apareció en mi oficina pidiendo que le devolviera su viejo trabajo. Dijo que en ese entonces enfrentaba problemas con el alcohol y lamentaba su comportamiento. Ahora estaba sobrio y necesitaba un empleo. Decidí contratarlo nuevamente y funcionó muy bien durante 5 o 6 años. Luego comenzó a beber nuevamente y tuve que despedirlo por segunda vez. No tengo idea de cómo le va ahora, pero a menudo me pregunto por él. Era un gran maquinista y una buena persona cuando estaba sobrio. Un empleado fue grabado en video consumiendo una sustancia en el trabajo por un temporario. El empleado supone que la verdad saldrá a la luz o que el video aparecerá eventualmente, así que confiesa antes de que supiéramos que el video existía. Somos relativamente liberales en lo que respecta a la hierba, así que lo degradamos y lo sometimos a un programa de consejería para el manejo de sustancias. Al completar el programa y presentar un resultado negativo en la prueba de sustancias, puede retomar sus responsabilidades normales. Avancemos 2 meses, la posición del empleado fue reinstalada, todo iba bien. Hasta que un día salí al patio y encontré una planta de hierba creciendo en una maceta. La maceta estaba a la vista clara de una cámara de seguridad. Rebobinamos las grabaciones varias semanas y allí estaba el mencionado empleado sacando semillas de una bolsa y colocándolas en varias macetas alrededor del patio. Fue despedido al día siguiente. Trabajé en un hospital. Una enfermera profesional había estado sustrayendo la medicación controlada de los pacientes y acaparándola. A los pacientes les estaban dando la mitad de sus dosis habituales y se quejaban de un dolor extremo. Esto duró aproximadamente un mes. Para colmo, ella estaba usando la medicación mientras estaba en el trabajo y estaba bajo efectos de sustancias la mayor parte del tiempo. Fue despedida, reportada a su colegio profesional y terminó siendo acusada de un delito. Proporcionamos un contratista a una empresa Fortune 10. El día 1, él llegó, configuró BitTorrent utilizando su granja de servidores y cargó cada canción en la historia del planeta. El día 2, configuró remotamente computación distribuida, SETI@home, como un proceso oculto en cada computadora de la empresa. Pasaron un par de semanas para descubrir por qué el Internet y las computadoras de miles de personas se habían detenido. Y él fue despedido al instante. Luego nos demandó por $25 millones porque nadie me dijo que no podía hacerlo. Estuvimos en los tribunales intermitentemente durante 3 años. Pero eventualmente fue desestimada. Soy dueño de un servicio de remoción de árboles. Contraté a un joven hace unos años. Todos ellos hacen un gran trabajo durante su primer mes. Después de eso, la mayoría de ellos se rinden, se vuelven flojos y evitan trabajar a toda costa. Entonces, este chico al que contraté no se presentó durante 3 días seguidos. Le envié mensajes a su teléfono. Al parecer, su abuelo en Green Bay tuvo un infarto.
así que corrió hacia allá. No pudo notificármelo, porque no tenía mi número guardado en su teléfono. Y buscar el número de la empresa en línea es demasiado avanzado para un joven millennial. Me aseguró que volvería en unos días listo para trabajar. Esa misma tarde nos detuvimos en nuestra gasolinera habitual para repostar nuestro equipo. Él estaba en un auto con su padre llenando el tanque. En este punto, probablemente ya te das cuenta de que me estaba mintiendo sobre la situación de su abuelo. Podrías pensar que sería lo suficientemente inteligente como para evitar lugares donde podría haber a gente del trabajo. Decidí acercarme a saludar. Él no me vio y golpeé su ventana. Le pregunté, «Oh, ¿ya regresaste antes? ¿Cómo está tu abuelo? ¿Va a salir adelante?» La expresión de horror en su rostro y la confusión en el de su padre lo decían todo. Él me dice, «Puedo contarte sobre eso mañana». Yo dije, «No, está bien, te dejaré ser la decepción de alguien más. Te enviaré tu último cheque, idiota». Hay dos casos destacados de los que no me siento mal. El primero fue un tipo que fue arrestado por intentar quitarle la vida a alguien en medio de su trabajo con un cliente. El arresto, él no intentó hacerle daño a nadie frente al cliente ni nada por el estilo, y era un cliente completamente nuevo, quien, como era de esperar, nunca volvió. Parte de lo que lo hizo tan molesto fue la escena loca que causó, porque por supuesto, no podía simplemente mantener la boca cerrada y cooperar. El otro caso fue de un tipo que habíamos vuelto a contratar bajo la condición de que estaba en un periodo de prueba, así que si cometía un error, se iba. El tipo desapareció en una cita importante con un cliente, y nadie pudo ponerse en contacto con él durante 2 o 3 días. Cuando volvió al trabajo, su excusa fue que, accidentalmente, había usado sustancias fuertes, y no pudo funcionar durante esos días. Quedó tan sorprendido por ser despedido. Solía ser supervisor en McDonald's y, aunque no tenía la capacidad de despedir a alguien, estuve involucrado en algunas audiencias. La que más destaca es la de un chico que solía llegar tarde cada vez, tomaba pausas de 1 hora, las pausas eran de media hora, y se ponía a usar sustancias en la calle, regresando con un olor notorio a hierba. Su último error fue cuando llegó en un estado alterado. Dejó caer una hamburguesa en la freidora, mientras intentaba sacarla por la parte de atrás. Derramó la mezcla de sundae por encima de las parrillas y, de manera descarada, comió comida en la línea de preparación frente a los clientes. Trabajó allí por más de 1 año, y no tengo idea de cómo duró tanto tiempo. Tengo una historia para esto. Mi hermano y yo manejamos un pequeño negocio con aproximadamente 5 empleados casuales que tienen un horario flexible. Hemos contratado a una joven que era bastante buena con los clientes y tenía experiencia previa. Le ofrecimos un salario un poco más alto de lo normal y algunas responsabilidades adicionales en la tienda. A las pocas semanas, se hizo evidente que tenía un poco de actitud al ser solicitada para hacer cosas. Está bien, no nos importa mucho. Unas semanas después, empieza a exigir trabajar 4 días a la semana. Está bien, supongo que podemos hacer que funcione. Una semana después, nos dice que solo puede trabajar en 4 días particulares de la semana siguiente. Le decimos que esta vez la acomodaremos, pero que hemos tenido que mover a otras personas como resultado. Si no puede ofrecer más disponibilidad, es posible que no siempre obtenga los 4 días que desea. Tenemos a otros empleados que también tienen necesidades. Ella acepta y las cosas continúan por otras 2 semanas. En este punto, ya estamos un poco cansados de sus tonterías. De nuevo, nos dice que solo tiene 4 días disponibles para la semana que viene. Armamos el horario y ella tiene 3 turnos en lugar de sus 4 normales. Media hora después de que se publique el horario, mi hermano recibe un mensaje de texto. ¿Por qué no tengo mis 4 turnos esta semana? A lo que él responde, tenemos otros empleados que también necesitan turnos. Si no puedes darnos disponibilidad total, haremos nuestro mejor esfuerzo para acomodarte, pero no podemos prometer 4 turnos si solo nos das disponibilidad para 4 días. A lo que ella responde, ¿qué tan difícil es darme los turnos que quiero? Les dije que necesito 4 turnos a la semana, y hacer este horario no es exactamente algo complicado. En ese momento, nos reímos mucho. Le dijimos que no tenía turnos esta semana y que no se preocupara por estar en el horario. Un par de días después, recibimos un mensaje de ella diciendo, bueno, me alegra que hayamos llegado a un entendimiento. Todavía nos reímos de eso. No soy propietaria de un negocio, pero trabajo en reclamos y demandas de empleados. He contado esta historia aquí antes. Un tipo presentó una queja de discriminación contra la empresa después de ser despedido por llevarse hot dogs de la nevera.
Este almacén era de una gran empresa, aunque no de mi ubicación, mantenía un suministro de hot dogs para los picnics de apreciación de empleados, generalmente barbacoas semanales. Nadie sabía por qué estaban desapareciendo, así que se hicieron anuncios y se les pidió a todos los empleados que no comieran los hot dogs y que, si querían algunos, podían pedir, pero no podían llevarse varios paquetes. Eso no funcionó, así que se anunciaron advertencias. Finalmente, se instaló una cámara cerca de la nevera y lo atraparon en el acto. Prácticamente estaba consumiendo los hot dogs directamente de la nevera por los paquetes. Después de ser despedido, presentó una queja de discriminación alegando discapacidad debido a su peso. Yo envié la respuesta con un video de él comiendo los hot dogs. Además, no pudo demostrar que su peso era una discapacidad bajo la ADA y el peso no es una clase protegida. Ganamos esa queja. Tenía una tienda de mascotas y un joven entró buscando trabajo. Parecía bastante agradable y había sido un cliente habitual, con su mamá, así que le dimos una oportunidad. Resulta que es alérgico anafiláctico al pescado. Y no solo a comerlo, sino también a tocarlo. Vendemos peces vivos, alimento para peces, que está hecho de pescado, comida para gatos y perros con pescado, etc. Él decía, no hay problema, tengo un autoinyector de epinefrina. No. No buscarías trabajo en una fábrica de cacahuetes si fueras alérgico a los frutos secos. No puedo creer que su mamá se lo permitiera. Trabajé con una chica en el comercio minorista que simplemente no podía llegar a tiempo. Aún con una regla de gracia de 5 minutos, no lograba llegar a tiempo. Teníamos un sistema de tardanza bastante generoso. 8 tardanzas en 6 meses, y luego la terminación después de eso. Estábamos teniendo una rotación bastante alta, así que esta chica había tenido más de 10 y nadie le había dicho nada. Ella incluso admitía que usualmente estaba a tiempo, pero se quedaba en su auto hablando por teléfono y terminaba llegando tarde. O decidía pasar por un restaurante de comida rápida sabiendo que no tenía tiempo y terminaba llegando tarde. Un día llegó, tarde como de costumbre, y de inmediato la llamaron a la oficina del gerente de la tienda. Supusimos que la iban a despedir, pero resultó que simplemente la estaban advirtiendo. En ese momento, decidió preguntarle al gerente si su tardanza de ese día contaba. La despidió de inmediato. Mi empresa realiza una gran cantidad de actividades, además de trabajo en cableado, estructurado y telecomunicaciones. Una de ellas es la instalación de señalización digital. Estábamos instalando señalización como parte de un proyecto a nivel nacional, y durante una serie de tiendas en Nevada, recibimos noticias del gerente de una de las ubicaciones de que uno de nuestros técnicos estaba siendo grosero. Más tarde se supo que el gerente había hecho una pregunta menor, como, ¿cómo va la instalación? ¿Cuál es el propósito de la señalización? Seamos realistas, no todos están tan informados como nos gustaría, incluso los gerentes. De todos modos, en lugar de explicar calmadamente, comenzó su parte de la conversación con, ocúpate de tus propios asuntos. Casi perdimos el proyecto por la falta de tacto o autocontrol de una sola persona. Fue despedido rápidamente después de ser enviado de regreso a casa, horas después del incidente.